100 episodios. Esa es la cantidad de veces también que me he sentado aquí a hablar con ustedes por lo menos semanalmente. Que saben que tenemos muchos otros proyectos aquí. Se dice muy fácil. Pero durante estas 100 semanas, diría 101 porque hay una semana donde definitivamente no puedo subir podcast. Durante estas 100 semanas he evolucionado mucho como persona y también han pasado muchas cosas, ¿no? No soy la misma persona que cuando arrancó este proyecto. Y te agradezco mucho que estemos aquí. Bienvenido al episodio número 100 de Espíritu de Enrique. Respetable público. Desde México hasta el cuadrilátero multiversal, sean bienvenidos a Espíritu del Ring con Creer Spirit, el cuadrilátero multiinformativo donde la lucha se expresa sin límite de tiempo. Comenzamos. Les dije que íbamos a cambiar cositas, ¿no? A ver, redes sociales solicita que vayas evolucionando constantemente y creo que nos tocaba también a nosotros. Antes de continuar, este va a ser un episodio especial. Hoy no vamos a hablar tanto de lucha libre como sí de Espíritu del Ring. Quiero que escuchemos los primeros minutos del primer podcast. O sea, creo que valdría mucho la pena. Igual te lo voy a poner como imagen para que veas lo que yo estoy reaccionando. Lo voy a poner cerca aquí del micrófono. Vamos a ver cómo fue este primer episodio de Creer Spirit en Espíritu del Ring. Me acuerdo que esa rola la hice con inteligencia artificial. Bienvenidos a Espíritu del Ring, yo soy Creer Spirit y este es el capítulo 1 de un podcast más de lucha libre. Específicamente hablamos de lucha libre mexicana y de involucrados en la lucha libre mexicana. Hoy vamos a hablar tanto del Consejo Mundial como de AAA, como de las empresas relacionadas a ellas, es decir, AEW, NOAH, etc, etc. Así que quédate, el primer bloque va a ser específicamente de la Arena México y comencemos de una vez con él, porque vamos a abarcar desde el viernes 28 de junio hasta el jueves 4 de julio de 2024, que es básicamente una semana de construcción narrativa por parte del Consejo. Yo lo tomo así, porque para mí los viernes en el Consejo son los días poderosos, son los días que se sientan las bases de las cosas y toda la demás semana se construye a partir de lo que sucedió el viernes. Variará un poquito, podrá decirse que es a partir del sábado en algunos casos, pero yo creo que el viernes es el día bueno. Y quería empezar también por el día viernes, porque el día viernes anterior fue una locura en todo sentido para este lugar llamado la Arena México, porque apareció Chris Jericho ante todos nosotros. Yo estuve en esa función y lo cierto es que casi me lo pierdo. Estaba viendo el combate que tuvo Místico junto con Esfinge, Volador Junior, si no me equivoco, y del otro lado estaban Euforia, estaba Averno, y por ahí estoy perdiendo uno de los contrincantes. Terminó el combate, me pareció un resultado ok. Yo estaba esperando el combate entre Kyle Fletcher y Atlantis Jr., que ya hablaremos de él. Me fui al baño y cuando regresé toda la arena estaba en oscuridad. Estaba, por cierto, hasta arriba en las gradas. Cuando se prenden las luces, pues vemos a ese hombre enmascarado atacar a Místico. Al principio yo pensé que era Magnus, ¿no? Siguiendo un poco la relación de eventos. La semana anterior en Fantástica Manía habíamos visto cómo Magnus se quedaba ansioso observando a Místico después de su celebración y su victoria ante Himuro Takahashi. Ya habrá sido ese termo. Y hay que decirlo, lo cierto es que nunca podría haber imaginado que era Jericho. Luego le vi los tatuajes, le vi la vestimenta y era claro que no era Magnus. Y apenas se quitó la máscara me tomó un par de segundos darme cuenta de que era Jericho. Y a la arena también. La verdad es que fue una locura, 30 años sin estar. Yo no me lo podía creer.
Obviamente yo subí mis videos, este podcast nace de un canal de TikTok que tengo donde subo pues reacciones al momento, y aquí estamos hablándolo de manera más reflexiva y con tiempo, porque la importancia de lo que ha sucedido durante esta semana con este evento pues no ha sido poco. También cabe mencionar que gracias a la aparición de Jericho retando a Místico y Místico aceptándole el reto y que sea en Arena México, pues han aparecido un montón de cosas en relación al tema. Y lo primero es que muchos esperaban que Jericho apareciera este viernes en la Arena México. Era algo improbable, porque si bien ya había sucedido con Bryan Danielson cuando vinieron a homenaje a dos leyendas, que la sorpresa fue que la semana siguiente iba a luchar contra Blue Panther en mano a mano. La realidad es que desde que estábamos en la arena en esa noche de homenaje a dos leyendas, Daniel Bryan retó a Blue Panther, o Blue Panther retó a Daniel Bryan, y el otro aceptó. Minutos después, en la página del consejo, se oficializó eso, y entonces ya muchos compramos nuestros boletos. Con Jericho hubo entrevistas, con Jericho hubo tiempo para mencionar si iba a venir la semana que viene durante la misma función, y no sucedió. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no era el plan, que nunca fue el plan que Jericho viniera esta semana al Consejo Mundial. Habrá que ver qué sucede en la función. Justo cuando estoy grabando este podcast se está llevando a cabo la función, a ver si sabemos algo mientras se va grabando. Y lo que otras personas empezamos a opinar, incluyéndome, era que podría darse esta visita rumbo a el Grand Prix. El Grand Prix, que es esta función del Consejo que une a elementos de otros países para pues suceder. ¿Cuál es el problema? Que sucede 2 días antes de All In, el evento más importante de AEW, y hace muy improbable que suceda. De hecho, Jericho, aunque no está anunciado oficialmente, sí está en los carteles de All In y muy probablemente lo vayamos a tener. Fíjate que no está anunciado para los días previos que van a llegar. Lo voy a dejar por ahí porque pues tampoco se trata de que vengamos a escuchar el primer podcast otra vez. Para eso vete a escuchar el primer podcast, ¿no? Antes de profundizar sobre algunas ideas, quiero también que escuchemos los últimos minutos. Vamos a ver, digo, por ahí alguna cosilla, pero quiero que conforme vayas escuchando este podcast, vayas pensando en una tarea que te voy a dejar muy importante. Porque si bien este es el episodio 100 y este es un episodio conmemorativo desde mi perspectiva para el proyecto tal cual, no tengo la parte más importante de ese proyecto conmigo en este momento, que son ustedes. Entonces, me gustaría muchísimo a todos los que cada semana escuchan este podcast, que por cierto, hoy salió en un horario diferente, 12 del día, se va a mantener por el momento en ese horario. Vamos a seguir experimentando, saben que yo lo que quiero es que llegue a mejores lugares. Sé que a muchos les funcionaba 7 AM, perdonen por ese cambio. Vamos a ver cómo funciona 12 del día y así vamos a intentar ir evolucionando. Tarea que les voy a dejar para que la vayan tomando en cuenta. Para el episodio 104, que va a ser nuestro episodio conmemorativo de 2 años haciendo el podcast, lo cual me encanta. Para el episodio 104 les tengo una tarea. Necesito que en este podcast, en el número 100, en YouTube, porque no sé si en Spotify les dejen hacer comentarios tan largos, necesito que en este podcast me dejen su mejor anécdota con Creer Spirit o con Espíritu del Ring. Ya sea escuchando el podcast. ¿Sabes qué? Es que yo una vez estaba escuchando un episodio, la primera vez que lo escuché fue por accidente. Me gustaría mucho saber eso, porque sé que muchas personas llegaron acá por el TikTok. Entonces, por ejemplo, si llegaste por primera vez al proyecto por parte del podcast en Spotify por accidente o en YouTube, me gustaría mucho conocer una anécdota relacionada a eso, alguna anécdota relacionada a, ¿sabes qué? Iba escuchando eso y me pasó esto y estuvo bien cagado, me dio miedo, o una anécdota de cuando nos conocimos, o de cómo llegaste tú a un evento porque quizás lo escuchaste aquí en el podcast o en el TikTok, lo que sea. Quiero que me dejen todas sus anécdotas, por favor, porque las quiero leer aquí, Entonces tienen 4 semanitas de aquí al 104 para que yo lea, bueno, ¿sí 4 o 3 semanas? Yo
pueda recabar estas anécdotas y grabe el episodio 104. Tienes hasta el episodio 103. Cuando se estrene, esa es tu fecha límite para que la siguiente semana celebremos 2 años aquí en Espíritu del Ring. A ver, escuchemos los últimos minutos entonces de este podcast. Sí, tal cual, los últimos 2 minutos. Vamos a ver qué digo. Está del ojo que no sabemos qué será y la verdad me interesa demasiado poco, pero lo atacaron a Pagano. Incluso yo pienso que es Pagano. Y también comenzó la rivalidad entre Latin y Tirantes. Como no se ha retransmitido la última función de México, cuando la vimos en México no supimos a qué se referían con esta rivalidad que tienen Tirantes y Latin Lover. Bueno, ahora entendemos un poquito que ellos están como confrontándose. Ay, Jesucristo, porque dice el hijo del Tirantes que es un sex symbol. Lucharon otra vez los extranjeros, los de la legión extranjera esta de Jeff Jarrett, pero aparecieron los Psycho Circus como para hacer el aguante. Y eso, la verdad es que una función también que no mucho que añadir. Lo que creo que sí podríamos añadir es que Octagon Jr. tuvo una presentación en Japón en la empresa GLEAT. La verdad yo no conocía. Y llegó junto a Dorian Roldan. El pasado sábado fue en el Tokyo Dome, por lo cual fue su debut en el Tokyo Dome. Venga. Y ganó. Le dio la victoria a su equipo, aunque se vio bastante nervioso y lo vi bochear cositas. Bueno, pues estamos teniendo esta extra por parte de Octagon Jr. Esa máscara no te pertenece, mijo. Y con esto estaríamos cerrando el tercer bloque de este podcast, de este primer episodio del podcast que se llama Espíritu del Ring. Quisiera pedir comentarios, pero la verdad ni siquiera estoy seguro si alguien más va a ver este episodio en esta primera emisión. Si es así, estaría chingón que me dejaras tus comentarios. Sin más, bienvenidos. Nos vemos el viernes que viene. Y espero que sea una semana llena de cosas increíbles. Chao. Ok, ¿dejó alguien algún comentario como los que pido ahí? No, nadie dejó comentario. Pero tenemos 5 likes y 77 reproducciones. Ok. Hay muchas cosas que hablar. Creo que primero que nada habría que decir que este podcast se subió el 5 de julio. Digamos que es nuestro aniversario. Lo he contado en otras ocasiones, pero yo no iba a empezar ese podcast ese día. No iba a pasar, o sea, ya estaba decidido a que no iba a pasar. Estaba constantemente diciéndome que necesitaba hacer este podcast Espíritu de Enrique. Ya tenía el nombre ya estaba. Pero me estaba dando largas, como todavía me sigo dando largas de muchas cosas, Hay un proyecto que yo quería debutar esta misma semana, se iba a llamar Detrás del Ring, e iba a ser un video análisis de grandes luchas de la historia, pero detrás del kayfabe, detrás del ring, más allá, ¿no? O sea, como lo que dicen los participantes. De hecho, yo creo que grabé unos 4 episodios, pero luego me di cuenta de la carga de trabajo y ya no hice más. Entonces, quizás pueda retomar el concepto, porque también el podcast estoy pensando en evolucionarlo. Como pueden escucharlo en este primer episodio, hay una cosa que menciono. Digo, vamos a hablar del Consejo Mundial de tal día a tal día. Y de hecho, ahorita que estaba viendo esta final, veo que al final levanto mi libreta. Antes, cuando yo inicié este proyecto, lo que hacía era anotar todos los resultados. Todos, güeyes, todos. O sea, los... Digo, a lo mejor me saltaba Chokercito frente a Pegasus, no sé. Pero todos los demás los anotaba. Les daba una cronología de todas las funciones. Puebla, Guadalajara, Viernes Espectacular. Y los tenía así. Y los iba leyendo. No de manera aburrida, diría yo. Porque sí que tengo la percepción de que
100 episodios de este primero, tampoco es como que haya cambiado tanto mi personalidad. O sea, yo lo percibo similar. Y pero sí creo que ir leyéndote resultados o ir diciéndote cosas, pues no aporta nada en el mundo del podcast, menos en el de lucha libre, ¿no? Sé que muchas personas a lo mejor tienen su conexión con la lucha libre porque de pronto la dejan de ver gracias a personas como yo. Pero siento que no les estoy aportando nada si daba resultados. De hecho, por eso progresivamente fue cambiando el formato, ¿no? Primero era leerte los resultados así tal cual, o decirte un poquito, hablarte un poquito de la lucha, pero no hablaba mucho de la narrativa. Lo que sí, en estos primeros 5 minutos del primer podcast te digo cómo fue mi reacción con lo de Chris Jericho. Y me gusta haberlo escuchado, me gusta haberlo visto ahorita con ustedes, porque es como si realmente lo pudiera volver a experienciar. Me gusta, o sea, siento que son cosas que se quedan ahí. Y por ejemplo, la semana que viene, en el episodio 101, que le voy a dedicar al grande americano, voy a hacer un esfuerzo colosal para hablar de todo lo que realmente siento sobre este tema del grande americano. ¿Y quién quita tú? No soy mucho de volver a escuchar mis podcasts porque quizás son demasiado recientes. ¿Quién quita tú que en un par de años escuche el episodio 101 y diga, güey, estoy volviendo a experimentar lo que viví en aquel momento? Que ustedes lo escuchen si quieren también en algún otro momento, o busquen algún episodio viejo y digan, ok, ¿cómo reaccionó Fer a este asunto, no? Por ejemplo, aquí digo, me llama mucho la atención que a lo mejor Pagano está involucrado con el Ojo. Bueno, el Ojo ya es otra cosa. WWE compró AAA. Han pasado tantas cosas y hemos cambiado tanto nosotros del mismo modo. ¿Sabes qué también era notorio? Que los podcasts salían los viernes. Ahorita te digo por qué. Pronto me di cuenta de que era una mala fecha. Entonces el podcast ha pasado prácticamente por todos los días de la semana. Empezamos el viernes, luego lo quise cambiar, creo que a lunes, pero como me retrasé lo terminé subiendo el martes, me parece. Luego durante varios meses fue martes, pero hubo un tiempo donde me empecé a retrasar con el podcast por trabajo y salía hasta el miércoles. Entonces justo llegamos creo que al episodio 52, que fue el del aniversario. Ya dije, ya, o sea, me da tiempo subirlo los miércoles, vamos a subirlo los miércoles. Y así fue prácticamente todo el año pasado hasta que hice ese ajuste a los lunes. No nos ha beneficiado tanto en nivel, digamos, alcance, pero sí siento que lo está aprovechando toda la banda para escucharlo durante la semana. Mucho más que si lo subía el viernes, que ya se van de pedo, se van a las luchas. O si lo subía el miércoles, que ya es ombligo de semana y a lo mejor ya lo vas rezagando. Entonces, digamos que de esa manera sí tengo la percepción de que está funcionando mejor. Y obviamente ha evolucionado mucho en todo, ¿no? El Patreon, que por cierto, mensajito para todos los Patreoners. Hoy, por primera vez aquí en Espíritu del Ring, les tengo un regalo. No es un regalo, ustedes están pagando por él mes con mes. Al finalizar esta emisión, en la cortinilla de salida, en lugar de ver la clásica imagen, que bueno, ahorita ya vieron que hay imágenes nuevas, va a haber un banner con sus nombres. Muchas gracias por ser Patreoners. Muchas gracias por pagar 25 pesos al mes. Llevamos aquí, yo creo que unas veintitantas semanas haciendo contenido en ese sentido. Más, yo creo, casi 30. Y te agradezco mucho, les agradezco mucho a los Patreoners. Esta semana, anterior al episodio 100, decidí no subir nada, sin avisar prácticamente, porque de hecho en el episodio 99 avisaba que iba a subir cosas. Decidí que cosas que ya tenía listas o cosas que iba a tener listas no se iban a subir, porque quería que le prestaran atención a este episodio, que lo desearan. Pero a partir de este miércoles regresamos, espero también
puedan disfrutar todos los demás contenidos. Te contaba la anécdota de que el episodio 1 no iba a salir. Ahí te va. Yo soy una persona mucho de... Pues no sé, como... Ahorita o después necesito estar más listo. Y así andaba, amigos, así andaba. O sea, no iba a salir. Fue hasta ese día, hasta hace 101 semanas que mi cerebro switchó. Curioso porque lo estoy grabando en jueves. Dije, no, ¿sabes qué? Necesito ya hacerlo. Entonces, en aquella época nunca había utilizado inteligencia artificial y dije, ¿sabes qué? Mira, yo necesito lanzar mi proyecto. Son 50 minutos de mí hablando y van a ser 2 minutos de inteligencia artificial porque no, ahorita no puedo pagar un diseñador. Y si me sigo esperando a pagar un diseñador, nunca va a pasar. Han pasado 2 años y aún no he podido pagar un diseñador. La nueva imagen, la nueva visual que tienen ustedes de Espíritu del Ring hoy, es una visual que sí ya hice con una inteligencia artificial de paga, que ya tiene mucho más trabajo que las últimas dos. La primerita, digo, creo que no tengo ni imagen para ponerla aquí porque así de random era. La primerita era un boceteo que quién sabe dónde hice, que se veía horrible en una época donde hacer imágenes con inteligencia artificial todo te lo cobraba, ¿no? Y lo puedes hacer hasta en WhatsApp, ¿no? Mm. Y la segunda, de donde probablemente ustedes tienen una postal, el año cero, que básicamente el año cero refiere a todo ese primer año hasta llegar al episodio 52. Es la postal clásica que si nunca te habías cuestionado por qué se ve así, lógicamente también es inteligencia artificial. Lo primero que hice fue meterla otra vez a inteligencia artificial, ya que podía generar imágenes, digamos, un poquito más profundas. Decirle, mira, quiero que esta sea la base, que es la máscara clásica de Espíritu de Ring, que ustedes han conocido el último año. Y necesito, por favor, que le hagas un ajuste en texturas, que tenga más sentido. Pero también quiero que tenga una temática, porque la máscara anterior pues era nada más una colección de colores y formas horribles, honestamente, que durante poquito más de un año, no, poco menos de un año, pues fueron las imágenes de Clear Spirit. De Clear Spirit y de Espíritu de Ring. Le pido a la IA que se inspire en los carteles del cine de oro mexicano, específicamente en las películas de Linio Fernández, específicamente en la película de Enamorada, ¿no? Como haciendo esta referencia. Y por eso la postal que ustedes tienen o el logo que fue aquí durante un año es así. O sea, es un prompt que la inteligencia artificial, creo que fue ChatGPT, entendió que era un cartel de cine mexicano, que era este concepto de un espíritu en un ring, la chingada, y así se gestó. Y este año, ya con un poquito más de profundidad yo en el conocimiento de la IA, ya he tenido que mejorar las miniaturas porque pues ya nos estábamos quedando muy atrás con lo que teníamos. Y después de tener el apoyo durante un par de meses de la persona que hacía las miniaturas, pues creo que regresar a un plano, tal cual, perdón por decirlo así, y la redundancia, pues no valía. Entonces ya me atreví a hacer un poquito más. Fíjate que... Ay, se me fue hasta el nombre de Beto, se llamaba, ¿no? El diseñador. Fíjate que Beto me hizo unas cositas ahí que podrían haber sido los banners, los logos de Espíritu del Ring, pero la neta, como se fue de este proyecto y la manera en la que se fue de este proyecto, me hizo decir, no, güey, o sea, no hay un sentido de pertenencia real, yo se lo pedí, se rifó y le agradezco mucho, pero yo quería que fuera algo que él hiciera con los colores que le dijera, yo nada más le di un par de pautas y para que él tuviera presencia en este proyecto, me gustara o no me gustara, que sobre lo que hizo pues X, o sea, un trabajo digno, ¿no? Pero después se va y me digo, güey, es que
no tiene sentido utilizar ya lo que hizo. Ya no tiene sentido utilizar lo que hizo porque ya no está aquí, ya no forma parte de este proyecto, aunque durara un año, ¿no? Porque más o menos está durando un año la imagen, pues ya no tiene sentido. Entonces vamos a hacer algo de mi lado. Lo estuve pensando, por ahí en algún momento se me ocurrió que fuera como tipo Tron, en algún otro momento se me ocurrió que fuera de otras características, tipo de terror, y terminé guiándome al expresionismo alemán. El expresionismo alemán es un formato artístico de los años 20, de los años 10, que tenía que ver mucho con la Primera Guerra Mundial y que son estas líneas alargadas, estos conceptos que ustedes ya pueden ver en los símbolos que tenemos actualmente en Espíritu en Ring. Lógicamente hecho con IA, pero intentando darle una intención. También la máscara, si la ven, es una idea que a mí me gustó muchísimo. La dio la IA de alguna manera y me inspiré y ya profundicé sobre ella. Digo, no es como que la IA haya dicho, ah, sí, esta idea está chingona, no. Propuso algo que se le vio medio trunco, medio choto, y después ya fungió como lo que hoy es. Y me gustó. Obviamente quiero un logo real en algún momento, pero como lo platicaba con César, saludito a César, pues esto no es un logo. Esto es más bien como una línea de imagen de este año. Este año, este es el visual. Un visual inspirado en el expresionismo que tiene que ver más con esta situación del aguante. Me siento un poco como este personaje que aparece, ¿no? Un poquito más enfermo, un poquito más enfático. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal nos va con esta imagen. Y así como ahorita lo hice con ella en aquel momento, en aquel viernes, porque fue un viernes y lo menciono ahorita, lo escucharon. Estaba la función de Viernes Espectacular, en ese momento yo no lo estaba viendo, estaba grabando el podcast. Pues en lugar de ponerme a ver SmackDown o ponerme a ver Viernes Espectacular, así tal cual, IA, vamos a diseñar logo, IA, vamos a hacer una canción, la primera canción. Hoy por hoy ustedes ya conocen la historia de la canción que tenemos de presentación, de mi presentador, que es Luis Slava, uno de mis mejores amigos. Si no sabes toda esta historia, esa ya la conté en el episodio de aniversario del año pasado, que es el 52, si no me equivoco. Y entonces, la primera canción fue hecha por IA completamente, ¿no? El logo, los banners, todo era ahí. Estaba simplemente horrible. No es que ahorita no esté horrible, pero vaya, que hace 2 años para acá sí cambió, creo yo, bastante. Y bueno, por lo menos ahora tengo un control más amplio sobre la inteligencia artificial. Y empezó como de no me importa si nadie escucha el podcast. Necesito hoy que la gente que esté buscando un podcast de lucha libre entre a YouTube, entre a Spotify y pueda encontrar el mío y quizás se enamore. Y vaya que ha pasado de alguna manera. Dicho esto, también tengo que contarte que ya lo he expresado en otros momentos, solo que no me acuerdo dónde. Muchas veces no tenía ganas de hacer este podcast. Muchas veces no me he sentido bien, muchas veces la vida real me abruma más de lo que la vida digital, que es muy brillante. La verdad es que hay mucha gente que me quiere, que quiere el proyecto. La vida real no es así. La vida real se ha vuelto muy oscura. Y, y luego me doy cuenta de que, o me acuerdo de que el punto de iniciar el proyecto no era hacerme famoso, no era hacerme influyente, era poder ser una voz que te acompañara a ti en tu momento difícil. ¿Quién acompaña a la voz en su momento difícil? Bueno, esa es otra historia. Pero yo sí quiero estar para ti. Yo sí quiero estar para ti. A lo mejor hoy no te lo estás pasando mal. A lo mejor hoy ni te acuerdas de escuchar el podcast. Pero a lo mejor y sí. A lo mejor y sí necesitabas que alguien te dijera, hey, ánimo. ¿No? Hey, el mundo sigue. El mundo sigue, el mundo sigue, el mundo sigue. Tú no pares, tú no pares. Se ha vuelto poético.
Y neta, todavía hay días en los que no quiero grabar. Este podcast me costó muchísimo grabarlo. Con decirte que debí de haberlo grabado hace 3 semanas. Para que no estuviera a las prisas. Y ahorita estoy grabándolo al último momento. Porque estamos por irnos a un pequeño viaje. Pero tampoco me nacía la forma de expresarlo. Entonces, llegó cuando tenía que llegar. Llegó cuando tenía que llegar. La lucha libre ya no es lo mismo para mí que de lo que era hace 2 años. Cuando empecé este proyecto. A 100 episodios ha evolucionado, se ha transformado, la he entendido. Fíjate que hubo una época, creo que esto nunca lo he contado. Había una época de mi vida que era principalmente cuando estudiaba cine, cuando tendría que haber sido la persona más culta posible. No lo era. Y me sentía muy culpable por ver lucha libre. Pensamiento arbitrario y ambiguo. Me sentía muy culpable por ver lucha libre porque decía es que no me está aportando nada, simplemente soy aficionado. No me está aportando nada, necesito buscar que me aporte algo. Entonces en aquella época lo que yo hacía era ponerme a ver los planos, o sea, las tomas que hacían e intentar darles sentido con lenguaje cinematográfico. Spoiler, no respetan ningún tipo de lenguaje cinematográfico las tomas en la lucha libre, respetan otras cosas. Y entonces, pues yo me ponía a ese business, ¿no? Y para no sentirme culpable, esto es un plano general, eso es un plano medio, eso es un close-up. Hoy te puedo decir que perdí tanto tiempo viendo la lucha libre de esa manera y no intentando entenderla a través de la historia que realmente estaban contándome en el ring. De movimientos, de no quedarse con las espaldas planas, mucho, mucho más allá de pegarse con una silla. Pero yo no lo había entendido. Yo pensaba que la lucha libre era eso, era el momento WrestleMania, era el campeonato que había logrado mi luchador favorito. No, me di cuenta que es mucho más, ¿no? Y me di cuenta acompañado de ustedes. Entonces, hoy la lucha libre se ha transformado en otra cosa para mí. Cada quien tiene su forma de ver la lucha libre. Y lo he dicho muchas veces, no tiene nada de malo si hoy no viste el evento. La lucha libre siempre va a estar ahí. Y siempre te va a recibir con los brazos abiertos. Amigos, hoy cambia el podcast. Porque a pesar de que quiero ver los otros 100, otros 200, otros 300 episodios, yo ya no me sentía como alguien que estaba contando cosas importantes para ustedes. Vienen cambios, viene un formato nuevo en el podcast y espero lo aprecien. Espero lo aprecien porque lo he trabajado raudamente. Lo he trabajado para ustedes. Quiero que me acompañen en esta aventura. Que sé que sé que les va a gustar porque vamos a hablar no solamente de los resultados, sino de profundidad, sino de otras cosas que van mucho más allá a quién ganó y a quién perdió. Y la voy a cagar muchas veces y voy a necesitar que me corrijan, pero va a ser una alegría hacerlo del lado de ustedes. Perdonen si el formato les gustaba mucho y ahora va a ser un cambio radical, pero creo que es lo más necesario para evolucionar. Dicho esto, gracias por haber escuchado el episodio número 100. Sé que a lo mejor no te aporta tanto como cada semana te aporta el podcast, pero hoy te quería hablar más de compas, de Fer y contigo, ¿sabes? Yo Fer, tú contigo. Gracias. Gracias, gracias, gracias por 100 episodios, amigos. Porque no se dice fácil.
no se dice fácil, honestamente. Gracias. Los veo la semana que viene con un análisis profundo sobre la figura del grande americano. Nos vemos en el episodio 104 con tu anécdota. Por favor, no te olvides de tu anécdota. Escríbemela en este podcast. Quiero saber algo más que no me haya enterado. O una historia que a lo mejor ya me contaste, pero que ahora quieres que quede en uno de los podcasts. En el 104 será. Yo fui Clear Spirit. Fernando, para ustedes los compas. Gracias. Y para los Patreoners, esto es suyo. ¿Aún no te rindes? Pues aquí viene el conteo. 1, 2, 3. Hasta aquí hemos llegado con la emisión del día de hoy. Esto fue Espíritu del Ring con Clear Spirit, mandándote una llave de despedida desde el cuadrilátero informativo más rudo. Hasta la siguiente contienda.